Hola, buenas tardes a todos, buenos días los que los veáis por la mañana. Vamos a realizar un procesado hoy de una fotografía de un edificio emblemático en León, como es el edificio de la Junta de Castilla y León. Bueno, esta fotografía está tomada ya hace casi un año, pero vamos a fijarnos en los valores en los que está tomado o los datos de esta fotografía. Está con un ISO 100 a 15 milímetros y lo importante que es una larga exposición de 252 segundos para eliminar la gente que salía por delante y sobre todo para generar ese movimiento que tienen las nubes que me gustó o pensé que podría salir bonito saliendo detrás del edificio. Bien, este edificio vamos a procesarlo de una manera un poco diferente. Vamos a hacer alguna cosa por ir introduciendo cosas nuevas. Vamos a ir haciendo alguna técnica. Lo que vamos a hacer hoy es intentar procesarlo enteramente en Photoshop y para ello vamos a llevarlo lo más plano posible a Photoshop. Bueno, los primeros pasos que vamos a hacer es venir aquí al perfil de color y seleccionar un perfil de color plano. Vais a ver cómo el color de la imagen se queda en Adobe estándar, se queda como un poco más grisáceo, ¿vale? Y ahora vamos a ir fijándonos en el histograma, vamos a comprimir el histograma. Para ello vamos a bajar iluminaciones, vamos a ir subiendo las iluminaciones, por ejemplo así. Bueno, esto vamos a subir un poco la exposición. Vamos a subirlas más, vamos a subir las sombras, por ejemplo vamos a subir un poco los blancos, vamos a subir también un poco los negros, vamos a ir fijándonos en el histograma, vamos a bajar un poquitito y a quitarle esa iluminación a ver si al final, a ver si conseguimos al final recuperar esa luz de allí del fondo. Bueno, aquí tiene la textura, un poco de intensidad. Y vamos a ver, parece que esas zonas sí que contienen información. Y otra cosa que vamos a corregir desde aquí es la aberración cromática, porque he visto que ahí en esa zona de la chimenea hay un poquitito, le vamos a dar a manual y lo vamos a hacer nosotros con un 2. Vale, parece que más o menos queda atenuado. Bueno, pues este documento, esta fotografía, ya como podéis ver la tenemos bastante más plana. Este es el antes y el después, la tenemos bastante más plana, por no decir mucho más, para llevarla desde aquí a Photoshop. Y en Photoshop vamos a trabajarla. Para llevarla a Photoshop le doy al botón derecho, editar en, y hoy vamos a abrirla como objeto inteligente. ¿Por qué vamos a abrir esta fotografía como objeto inteligente? Porque en cualquier momento que queramos hacerle un cambio a los valores del archivo RAW, abriéndola como objeto inteligente podremos volver a ella en cualquier momento y efectuar un cambio. Y eso lo vamos a utilizar al final del proceso. Así que sin más, abrimos como objeto inteligente en Photoshop y esperamos a que nos lo abra. Ya tenemos abierta nuestra fotografía como objeto inteligente. ¿Por qué sabemos que es un objeto inteligente? Porque tiene este simbolito aquí abajo que nos marca que es un objeto inteligente. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento nosotros pulsando 2 veces sobre el iconcito se nos abre el editor de cámara RAW, que básicamente pues puede ser como ese es el mismo motor que tiene el Lightroom. Y podemos volver a reajustar algún parámetro que hayamos dejado un poco en el tintero. ¿Vale? Por ejemplo, se me ocurre que hayamos dejado las iluminaciones, por ejemplo, mucho más altas y ahora viniéramos aquí, hiciéramos esta selección, bajáramos un poco la exposición y solo se lo aplicáramos mediante una máscara de luminancia, solo se lo aplicáramos a la zona de las altas luces. Para eso activamos el mapa de luminancia y subimos hasta que solo está marcado de rojo las zonas de iluminación. ¿Vale? Confirmamos con la tecla intro y bueno, pues ese cambio que acabamos de hacer, con pulsar aceptar nos aparecerá ya en nuestra fotografía en Photoshop. Tenemos que esperar unos segundos y ya está. Bueno, ya veis, como podéis ver, ya tenemos la imagen súper plana, sin nada de información en las sombras, sin nada de información en la zona de las altas luces. Entonces ahora vamos a comenzar nuestro procesado.
Vamos a comenzar por abrir filtro New Collection Color Effects. Bueno, aquí tenemos nuestro archivo con el antes y el después y vamos a empezar por el filtro del Tonal Contrast. Tonal Contrast vamos a dejar los toques estos de luz más o menos al 25, las sombras al 25, tonos medios sobre el 50, que es un parámetro bastante plano, ¿no? O sea, una cantidad bastante justa. Vamos a ir viendo cómo nos está dejando esto, nos está enfatizando ese cielo perfectamente y el tipo de contraste en preciso. En el momento que tenemos este filtro vamos a añadir otro filtro que es el filtro Brillar Warm. El Brillar Warm le vamos a subir la calidez de la fotografía, por ejemplo, hasta un 35, se me ocurre, y la saturación perceptiva un 6. ¿Qué conseguimos con eso? Pues darle un tono bastante más cálido a toda esta zona y toda esta zona de la fotografía. Y ahora vamos a hacerle otro Brillar Warm para darle un tono frío a las nubes. Brillar Warm, le vamos a cambiar esto más o menos sobre el 29, saturación perceptiva, y ya tenemos para las nubes. Bien, vamos a volver al Brillar Warm anterior. Con el símbolo más vamos a aplicar esa calidez solo en las zonas que nosotros necesitamos, que son las zonas de los cristales y la zona que realmente tiene esos tonos cálidos, y para ello vamos a ir pulsando la tecla Alt o la tecla Option en Mac a la vez que pulsamos el redondel, el circulito, para poder duplicar esos puntos de control. Y la misma opción lo vamos a dar en el Brillar Warm que hemos dado para las sombras. Vamos a pulsar el símbolo más, hacemos clic en una de las zonas y si pulsamos la tecla Alt Opción podemos ir moviendo esos círculos que vamos a ver ahora, la zona a la que aplican. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo en estas zonas. Para ver la zona a la que aplican todos estos puntos de control que acabamos de poner, es muy sencillo. Desplegamos aquí en puntos de control y en este botón que parece que está aquí escondido pulsamos y nos ve una especie de máscara a las zonas donde está aplicando esos filtros. ¿Vale? Esto es donde se están aplicando, como una máscara en Photoshop, donde se están aplicando estos valores que acabamos de poner, en este caso de zonas frías. Como vemos, donde más se aplica es en el cielo y donde menos en el edificio. Bueno, vamos a añadir otro filtro más. En este caso vamos a añadir el filtro Skyline Filter, que nos va a dar unos tonos magentas, y esos tonos magentas de la misma manera con el más se lo vamos a aplicar básicamente a las cristaleras del edificio, que es en esta fotografía donde están los tonos magentas pues en la fotografía, en las cristaleras, ¿no? Vamos a aplicárselo por ahí. Igualmente, si desplegamos en puntos de control y le damos a este botón, mostrar o ocultar selección de todos los puntos de control, veremos dónde se está aplicando este filtro, ¿vale? Entonces, pues bueno, un poquito podemos ir ajustando más donde queremos que se aplique, y como veis, en las zonas donde más se aplica, evidentemente, es lo que hemos decidido, en las cristaleras del edificio. Por ahí puede estar perfectamente. ¿Veis? Está casi todas las cristaleras. Vale, por último vamos a añadir otro filtro más, como puede ser Dark Light Center, que lo que nos hace es una especie de viñeteado. Aquí vamos a elegir la forma 2 y no dejar que nos haga mucha luminosidad periférica. Bueno, más o menos por ahí esos valores. Esto a gustos vuestros los podéis un poco generar. Me doy cuenta que esta zona de aquí tiene muchos azules, sabemos que es el segundo, vamos a bajarle un poco esa intensidad de azules y bueno, por ahí yo creo que podría estar perfecto. Pulsamos aceptar y esperamos a que Photoshop, o que en este caso los Color Efex Pro 4, nos devuelvan estos filtros a nuestro archivo RAW, a nuestro objeto inteligente. Bueno, ya tenemos aplicados nuestros filtros, el Color Efex, ya tenemos el resultado. Aquí lo veis que pone filtros inteligentes. Sí, podemos ocultar para ver los cambios que ha hecho. Como os decía antes, bueno, os comentaba que no teníamos nada de información en las sombras ni en las luces perdida, me refería a información perdida. Pero bueno, como hemos visto, al aplicar estos filtros, bueno, pues ya hemos recuperado mucho el color de esta fotografía.
Una de las razones por las que he querido procesarla hoy como un objeto inteligente es para que veáis ahora que en cualquier momento podemos ir al archivo RAW original y hacerle modificaciones. En este caso vamos a corregirle la perspectiva. Para ello pulsamos 2 veces en el icono, se nos abre el Camera Raw y vamos a ir a corregir mediante este botón, vamos a corregir la perspectiva de la fotografía. Para ello vamos a valernos de las guías y le vamos a decir pues bueno, cuáles son las líneas que nosotros consideramos que deberían de estar verticales en esta fotografía. Entonces, bueno, más o menos deberían de ser estas. Y ahí nos va a corregir o nos va a sacar una corrección de la perspectiva del edificio. Evidentemente, al hacer este efecto perdemos un trozo de fotografía que ahora vamos a ver más o menos cómo podemos recuperar. De momento podemos aumentar la escala, bueno, tampoco lo vamos a hacer mucho por ahí, porque veáis que se puede aumentar la escala un poquitito más, vamos a llevarla hasta ahí. Venga, vamos a ampliar la escala ahí, le vamos a dar a aceptar. Y una vez que tengamos esto, nos lo va a corregir sobre el objeto inteligente y sobre ya los filtros que hemos aplicado a ese objeto inteligente. Vamos a esperar unos segundos a que haga esa corrección y ahora vamos a ver cómo se rellena ese trozo de fotografía que nos falta en los dos bordes. Ya tenemos la fotografía con esa corrección hecha. Vemos que nos faltan estos dos trozos. Bueno, para corregir esos dos trozos podemos utilizar la herramienta rellenar según contenido. Y para utilizar esta herramienta funciona de la siguiente manera. Hacemos una selección de la zona a rellenar. En este caso vamos a utilizar el lazo poligonal. Vamos a marcar estas zonas que tenemos por aquí. Vamos a seguir marcando estas zonas que tenemos por aquí. Y cuando estén marcadas tenemos en edición, bien, tenemos aquí esto, las marcamos y en edición tenemos rellenar según contenido. Aquí no sale activo porque estamos en un objeto inteligente, pero para ello si le doy a este botón en el panel, que es exactamente lo mismo, nos va a generar una capa y sobre esa capa nos va a hacer ese relleno según contenido que acabáis de ver aquí en pantalla. Bueno, él hace una operación matemática. El programa rellena lo que considera que es necesario para corregir esta falta de información en la fotografía. Pulsando el botón OK nos confirma esta capa, veis que nos ha rellenado y nos ha dejado la selección y todo en una capa. A veces hay zonas en las que puede que lo haga mejor o peor. Por ejemplo, en esta zona, bueno, nos ha duplicado, hay una serie de cosas, parece que las casas las ha dejado medianamente bien. Pero en esta otra zona vemos que, bueno, no es muy exacto la corrección que ha hecho. Podríamos utilizar el tampón de clonar para corregir esta zona. Bueno, os voy a dejar el archivo RAW para que juguéis con él. Esto lo probáis a corregir con el tampón de clonar. Sería algo tan sencillo como generar una nueva capa o una capa con toda la información. Y podríamos, bueno, pues así de manera rápida, podríamos utilizar la herramienta parche, coger una zona de la fotografía e intentar a lo mejor clonarla de esta manera con la herramienta parche. No suele ser una cosa muy exacta, no suele quedar muy bien, pero bueno, nos va a dar el pego bastante mejor que lo que ha hecho la aplicación en sí. Podríamos incluso trabajarlo un poco más. Bueno, nos sirva de ejemplo. Bueno, en el momento en el que ya tenemos casi finalizada la fotografía, podemos hacer varias cosas. Podemos enfatizar el color o estirar o tirar más de los colores en cuanto a saturación, pues de varias formas. La primera, podríamos hacer una capa de tono saturación e ir color por color con este botoncito de aquí, ir más o menos con grupos de colores, pues saturando o desaturando. Es una manera que hay que tener mucho control para hacerla. Y tenemos maneras más fáciles de hacerla. El primero es el Make It Glow, que tenemos por aquí, que bueno, es una manera de estirar o saturar un pelín los colores. Si os fijáis, sí que le da ahí un poquitito de color. Bueno, pues puede gustar a mí, os puede gustar o no me gustar, o no gustar. A mí en este caso lo que no me gusta es lo que le hace al cielo. Entonces, pues sí que me gusta lo que le hace al edificio, pero al cielo no. Entonces lo que vamos a hacer es enmascarar. Vamos a coger una herramienta de selección rápida.
Vamos a hacer una selección más o menos rápida para el cielo y esta selección se la vamos a quitarle alguna cosilla más, pero bueno, más o menos se trata de quitarle lo gordo a la zona del cielo. Entonces para eso enmascaramos y con control, comando o invertir, invertimos esa selección para que ese Make It Glow solo afecte, como podéis ver, a la luz. Vamos a generar una nueva capa más, agruparlo todo en una sola capa con ese botón. Y otra manera que tenéis de estirar o enfatizar el color es utilizar el famoso efecto Orton que hemos visto otras veces, que podemos usarlo desde aquí. Efecto Orton. Veis que nos va a hacer una saturación al color, pero acordaos siempre de aplicarlo a la zona de las luces. Para ello es muy importante desactivar la capa, marcar una zona de luces donde nosotros queramos aplicarlo. En este caso, pues bueno, vamos a aplicarlo vamos a apretar un poquitín esas luces 1 por ahí y lo aplicamos de salida con este botón. Aquí se nos aplica, activamos la casilla y vemos cómo ese efecto nos ha enfatizado mucho más estos colores. Fijaros cómo nos enfatiza a la vez que contrasta esos colores. Este efecto hay que aplicarlo con cuidado porque también es un efecto que le mete tanto efecto glow que nos estropearía un poco la fotografía desde mi punto de vista. Y por último solo nos quedaría hacer, pues bueno, podríamos seguir procesando esta fotografía mediante técnicas de Dodge and Burn, pero bueno, básicamente podemos meterle una pequeña luz de atmósfera por intentar generar un poco esta luminosidad de aquí. Para ello, a ver que me he equivocado, voy a coger un pincel, pulsando la tecla B, Brush, vamos a seleccionar un color más o menos que contenga el cielo, que contenga esa luminosidad, y con una opacidad del 30% vamos en una capa nueva a pintar ahí esa luminosidad. Con el Command C o Control T vamos a situarla más o menos en el punto de donde tiene que salir esa luminosidad, más o menos puede ser por ahí. A ver, que queda más o menos esa luminosidad. Y ahora en el modo de fusión vamos a probar si en luz suave le pega casi siempre bien. También podría ser en modo aclarar y bajar la opacidad de esta capa y generamos, pues como podéis ver, una especie de... Esta vamos a hacerlo con luz suave y a dejarla por ahí, más o menos por ahí puede estar bien. Volvemos a generar una sola capa todo junto y en el momento que tenemos una sola capa todo acoplado, nos vamos a filtro, otro paso alto, y con el filtro otro paso alto lo que conseguimos es enfocar. Vamos a hacer una especie de enfoque, bueno, una especie no, es un enfoque, le damos a OK y aquí en modo superponer y ya tenemos pues esta fotografía lista casi para sentencia. Y si esta fotografía la fuéramos a publicar en una red social, elegiríamos un tamaño 2048 píxeles en lado largo, en este caso es el lado horizontal. Le haríamos un enfoque a lo mejor de un 18 un 19%, marcamos ese sRGB y le damos al botón horizontal. Nos va a generar un nuevo documento con esos parámetros y ese enfoque exacto y concreto para 2048 píxeles, que es el que le gusta, son los píxeles que le gustan a Facebook y a Instagram. A Instagram le gusta 1024 por 2 2048. Y bueno, este es el procesado que se me ha ocurrido, uno de ellos para esta fotografía. Podríamos acoplar una vez más aquí la imagen en nuestra imagen anterior y borrar todas las capas para que viéramos el antes y el después. Entonces, pues bueno, esta es la imagen de la que partíamos y este es el resultado final. Yo creo que es más que evidente que sin quitarle ni ponerle apenas nada, pues tenemos una imagen mucho más resultona, mucho más bonita, mucho más atractiva. Vale, espero os haya servido de mucha ayuda y bueno, os dejaré el fichero RAW como hicimos en otra ocasión en los comentarios o ahí en la página web donde el mismo sitio donde cuelgo el vídeo. Un saludo a todos y a seguir practicando.